Muy buenas noches. Tienen frío, ¿no? Buenas noches. Ajá, muy bien. Quiero aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos, recordando que el tiempo es oro. Y quiero ser preciso, conciso y macizo. Habíamos dicho que el varón, según el diccionario de la Real Academia Española, es una criatura racional del sexo masculino, hombre que ha llegado a la edad viril, de respeto y autoridad como varón, sea noble o de Dios, implicando dignidad. Diccionario de la Real Academia Española. ¿Ok? No es una definición evangélica, aunque pudiera sonar como tal. Quiere decir que al hablar de varones estamos hablando de una criatura racional del sexo masculino. Ahora, debemos recordar que nuestro tema tiene que desembocar en la formación de varones. No me he olvidado del tema. A eso vamos a arribar mañana, si Dios lo permite. Pero mientras tanto tenemos que proseguir un poquitito en este aspecto, yo diría, crítico, que les confieso una vez más como lo hice anoche. No me es muy grato. Y el tema en sí me ha obligado a enfrentar un tema que me lleva casi a un tipo de confesiones, producto de observación de muchos años de ministerio en distintos países y en distintas denominaciones. Vale decir que lo que estamos compartiendo surge, por cierto, del ministerio que Dios nos ha permitido llevar adelante, de un detenernos cuidadosamente en las Escrituras y, por cierto, de observaciones críticas, en el buen sentido de la palabra, que nos ha llevado a analizar por qué en las iglesias de cada 10 personas, 7 son mujeres y 3 son varones. ¿Se acuerdan lo que dijimos anoche? Y cuando hay decisiones de fe, la proporción a veces es aún menor. Se llama, no sé cuál es la costumbre en su iglesia, a hacer decisión para Cristo, y la mayoría de las personas que responden son mujeres. La minoría son hombres. Ahora, el evangelio se predica a toda criatura. Cuando se habla de evangelización de varones, y yo les confieso, para mí fue un problema enfrentar esto objetivamente, porque la evangelización no discrimina entre hombre o mujer. Se evangeliza, punto. Hombre o mujer. No hay distinción en la aproximación al alma perdida. El varón como la mujer están irremediablemente perdidos sin la obra de la cruz de Cristo. Y cuando se evangeliza a hombres y mujeres perdidos que necesitan encontrar la salvación. Ahora, el dilema que estamos enfrentando es justamente por qué este desbalance tan fenomenal entre hombres y mujeres que asisten a la iglesia, que toman decisión por Cristo en nuestras iglesias y que se mantienen firmes en las iglesias. Ya ayer, para aquellos que no han estado, repito que en nuestra observación, lo hemos hecho con mi esposa, hemos descubierto que a veces este desequilibrio, ya no es equilibrio, desequilibrio de relación hombre-mujer, iglesia, profesión de fe, seguir a Cristo, a veces tiene características espantosas. Y yo les mencioné el caso específico de Texas, donde habíamos visitado varias iglesias hispanas en la frontera estadounidense-mexicana, y la proporción era de 9-1, 9 mujeres por un varón. El equilibrio más aceptable que pudimos observar fue en una iglesia en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Tandil, donde por 10 personas, 6 eran mujeres y 4 eran varones. Fue lo mejor que encontramos. Y luego las relaciones de 7-3. Repito, esto no es algo que yo leí en algún libro, es algo que hemos observado a lo largo de visitas a multitud de iglesias en el continente.
Ahora, eso debe abrirnos nuestros ojos a que el problema no es un problema del Evangelio ni de la gracia de Dios, es un problema de nuestra metodología, nuestra aproximación. Y en esta noche yo quiero entrar un poquitito más en este aspecto crítico. Mañana vamos a hablar de la formación que la iglesia está obligada a brindar al joven, pero todavía tengo que detenerme en estos aspectos críticos para, ¿cómo ponerlo?, despertar nuestra conciencia a la realidad que tenemos que enfrentar al hablar de la evangelización del varón. En primer lugar, estamos en el punto 4, aspectos críticos del culto actual y cómo afectan al varón pensante. Y he puesto en primer lugar la liturgia de nuestras iglesias. ¿Qué es liturgia? ¿Qué es liturgia? Es la organización de un culto religioso, de expresión de fe, donde se organiza el desarrollo de un culto cuyo centro es Dios. ¿Es así o no? Paremos un poco la cosa. Hagamos un análisis objetivo. Si la liturgia es un culto programado cuidadosamente, cuyo centro es Dios, ¿ok? ¿Estamos digiriendo? ¿Por qué en nuestro culto hay tanto énfasis en lo que es saludar al hermano, alabar a Dios, bailar, brincar, saltar, dar gritos? Dejo la interrogante con ustedes. La aproximación a Dios es cosa seria, muy seria. En la Biblia hasta cobra ribetes de gravedad. Cuando hombres y mujeres han querido acercarse al trono de Dios y se han encontrado con Dios, no con un culto religioso, por favor, pesen las palabras, no con la expresión de una religiosidad, sino a encontrarse con Dios, la cosa toma tintes muy, muy fuertes. Quebrantamiento, lágrimas, confesión, conversión, cambio de actitud, y luego la trascendencia de la presencia de Dios que energiza, vitaliza a la persona y la lleva a estar en perfecta comunión con Dios. Hablo por experiencia. Por la gracia de Dios fui alcanzado, y bueno, fui alcanzado por un predicador pentecostal. ¿Hay pentecostales por aquí? Levanten la mano, sin temor. Muy bien. Yo fui alcanzado por un predicador pentecostal. ¿Saben en qué nos llevan ventaja los pentecostales? Ustedes que no son pentecostales, yo tampoco, Yo no soy pentecostal, aunque fui alcanzado por un pentecostal. ¿Saben qué nos aventajan? En celo. Pueden ayunar, como nosotros no ayunamos, orar, como nosotros no oramos, y predicar como nosotros no predicamos. Y eso les ha dado el auge que ellos tienen. No, perdón, mis queridos hermanos pentecostales, y si quieren después lo discutimos por separado. No estoy de acuerdo con doctrina que he tenido que estudiar a lo largo de años. Tengo teología muy, muy conservadora en cuanto a las posturas pentecostales. Las respeto, Las respeto altamente. Pero a lo que estamos apuntando es nuestra metodología para llegar al varón. En nuestra liturgia, y aquí es donde nos centramos, hay tal cosa como una situación ajena al concepto general que se tiene en cuanto al acceso a Dios. Nuestras liturgias, y lo digo con cuidado, con respeto, y no quiero que se me malinterprete, pero a veces quizá yo les recomendaría detenerse un poco y analizar la liturgia de las confesiones tradicionales. Por ejemplo, la iglesia episcopal, la iglesia luterana, inclusive la católica. Analicemos un poquitito la liturgia de estas confesiones que no son afines a nuestro mundo evangélico común. Y si usted analiza la liturgia, va a encontrar que hay, pongámoslo en vivo o en directo. Estoy predicando en una iglesia luterana, allí en Estados Unidos, en California. No soy luterano, no soy pentecostal.
pero me toca predicar entre pentecostales y luteranos, gracias a Dios. Cuando estoy predicando en la iglesia luterana, tengo que ponerme mi toga, generalmente es blanca, porque dentro de la liturgia luterana, la toga blanca significa que quien está predicando está cubierto por la sangre de Cristo. Me ponen una estola, que puede ser verde, roja, depende de la celebración que se esté observando, y esa estola significa que estoy debidamente ordenado al ministerio y no soy un improvisado. Tengo que tener un tipo o cinturón que me dice que estoy sujeto a la palabra de Dios. ¿Qué les gusta? A mí también. Cuando entro tengo que entrar con el pastor. Y entramos los dos en una especie de procesión. Adelante va un tipo de sacristán. Bien católico, ¿eh? Estoy hablando de la iglesia luterana. ¿Hay algún luterano por acá? Bueno. Y entro entonces con el pastor y el sacristán está adelante. El sacristán va, se coloca a un costado donde pone la cruz. Nosotros nos sentamos a un costado y entonces quien oficia se sienta el otro. Y lo primero que hace, ¿sabe lo que hace el pastor allí? Hermanos, nos vamos a acercar a la presencia de Dios. Nos arrodillamos y confesamos nuestros pecados. ¿Qué tal? Y pasa 1 minuto y medio. Es luterano, tiene doctrina luterana. Entonces él se parece en la autoridad con la cual he sido investido por la Iglesia de Jesucristo y en conformidad a la confesión de los pecados que usted han hecho, puedo decirles que sus pecados han sido perdonados. ¿Es la mentalidad luterana? ¿Tiene algo en contra de eso? Pensemos teológicamente. Si hemos confesado, ¿Dios nos perdona? ¿O no? Tal vez. Los luteranos, quién sabe. Si sería otro grupo, yo diría, me animaría, ¿no? Ahora, vean lo que sucede. Yo he descubierto que en los grupos confesionales tradicionales, la respuesta varonil es mayor que en las confesiones de fe. Y yo me he preguntado, ¿por qué? Porque la aproximación es más racional. ¿Se acuerdan la definición? Criatura racional del sexo masculino. Diccionario de la Real Academia Española. El varón tiene una especie de sensibilidad racional y quiere coherencia. Coherencia y practicidad. El varón es el que pregunta, no si me gusta o no me gusta, sino cuánto cuesta. ¿Sí o no? ¿Qué dicen las señoras? Van al supermercado y la esposa dice, mira cuánto he ahorrado. Y el marido dice, ¿cuánto pagaste? No cuánto ahorraste, ¿cuánto pagaste? ¿Para qué sirve? Ay, pero esto es un adorno formidable, mira qué bien que adorna la ventana. Noten las diferencias. El varón es racional y necesita una aproximación racional y frontal. Ahora, debemos darnos cuenta que en esta situación, vamos a primera Corintios capítulo 14. 1 Corintios 14, Pablo está hablando de los dones del Espíritu Santo en esta sección, particularmente el capítulo 14 es el don de lenguas, y quiero leer capítulo 14, versículo 21. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estás locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto en su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Este pasaje reclamaría un estudio exegético más profundo, más detallado del que aquí le podemos dar. Sintetizando,
San Pablo está diciendo, en el culto tiene que primar la racionalidad por encima de la mística y de la subjetividad. Pablo está hablando del don de lenguas y la influencia que tenía en una comunidad donde las escrituras no se habían completado, el canon todavía no estaba formado. Y las manifestaciones del Espíritu Santo fluían en conformidad a los grandes vacíos que la iglesia todavía tenía en ese periodo de transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Recordemos que los evangelios y la vida de Jesús transcurren en los parámetros del Antiguo Testamento. Y que la iglesia como iglesia, el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto recién comienzan después del Pentecostés. Cristo derrama su sangre, se parte el velo del templo, el camino queda abierto a la luz que dice la Epístola de los Hebreos, y ahora entramos al Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la puerta de entrada al Nuevo Testamento? La obra de Cristo en la cruz y el descenso del Espíritu Santo. Y ahí comienza a avanzar la iglesia de Cristo en son triunfante. Ahora, en esta etapa del Nuevo Testamento comenzamos a ver algunos principios interesantes en cuanto a cómo la iglesia tiene que moverse. Hoy día la iglesia está moviendo en patrones del Antiguo Testamento. ¿Se dio cuenta de eso? Se toman los salmos, entrad por sus puertas con alabanza. ¿Y usted se dio cuenta la cantidad de canciones que cantamos? Bien intencionadamente, con sinceridad, que no tienen una sola mención de la cruz, que no tienen una sola mención al poder de la sangre de Cristo, que no hablan absolutamente de la confesión de pecados y el arrepentimiento. ¿Lo pensó? ¿Se dio cuenta cómo estamos derivando paulatinamente de la centralidad de la cruz, que era el mensaje que la iglesia estaba predicando varonilmente en el tiempo apostólico? Ahora se dan cuenta, tengo que entrar a aspectos críticos. No son muy simpáticos el tener que enfrentarlos, pero deben ser enfrentados con realismo. Si vamos a llegar al varón, hay algunos principios que tenemos que aprender a respetar. En este pasaje de 1 Corintios 14, el impacto del cual Pablo habla, que se produce, es el impacto del mensaje profético, no el de la glosolalia. El tema hay que profundizarlo más y repito, no tengo tiempo para hacerlo. A diferencia de lo que es la concepción generalizada de que el don de lenguas es primario, no lo es. Un análisis serio y objetivo muestra que no lo es. A diferencia de esa concepción, encontramos que Pablo dice, tengan en cuenta que el mensaje que tiene que llegar a la gente es profético. Profecía significa, literalmente, y en traducción de buen romance nuestro, transmitir un mensaje ajeno. Transmitir un mensaje ajeno. Estoy dando algo que no es mío, que he recibido y tengo el encargo de darlo. Ese mensaje profético, dice Pablo, es el mensaje que tiene que darse con claridad para que la gente no diga que estamos todos locos. Este es el argumento que tenemos aquí. Si usted va a Timoteo, 2 Timoteo, a ver si yo encuentro esto rapidito. 2 Timoteo, el capítulo 3, se encuentra una premisa interesante en el versículo 14 en adelante, 2 Timoteo 3, 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 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 las cuales te puedan ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, si quieren, el varón de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde radica el ministerio formativo? En la palabra. No en el experiencialismo que barre hoy día nuestras iglesias. Hoy es el experiencialismo que está copando la plataforma. Bien intencionadamente. Hermanos queridos, a los que respetamos. Pero si algo va a llegar a la gente, en nuestra responsabilidad
La liturgia es la palabra y nada más que la palabra. Y nuestros cultos hoy, permítanme usar la palabra, están empaquetados en un sistema de aproximación fuertemente sensorial. ¿Cuántos están contentos esta noche? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Levanten la mano que están contentos. Saluden, hermano, y digan que Dios les bendiga. Manipulación pura. Manipulación 100%. Y al varón nuevo, eso le choca. A los que están aquí por primera vez que se pongan de pie, queremos felicitarles. El hermano no quiere ponerse de pie. Quiere hundirse en el asiento y que nadie lo vea. Porque lo han traído del cuello a la iglesia probablemente. Y está a veces a disgusto en lo que ellos consideran una secta protestante. Aterricemos, querido hermano. Hermano, qué lindo que haya venido con nosotros. ¿Está contento esta noche? Y el pobre hombre tiene una gresca tremenda con la suegra, pateó al gato, colgó el teléfono y vino a la iglesia. Entonces todos levantan la mano. Y él se encuentra que ahora el único que no levanta la mano es él y levanta la mano. Y ahora tiene un acrecentamiento, un sentido de hipocresía. Y paulatinamente un culto que se presume está dirigido para conquistarlo, lo está repeliendo. ¿Qué tal? ¿Cómo hacemos con este asunto? Querido hermano, la liturgia tiene que ser revista si vamos a llegar a los varones. La mujer es más sensitiva, más espiritual. Usted puede hablar del amor de Dios, la gracia hacia Jesucristo, ¿no es cierto? De María Magdalena, de la bondad del buen pastor, y eso va a llegar cálidamente al corazón de una mujer. Pero el hombre necesita una confrontación de tipo más serio. Yo diría hasta chocante. El hombre serio, sincero, va a apreciar la confrontación, no la evasión. Ahora, hay un segundo factor crítico en el culto actual con referencia al varón, y es este tema tan discutido de la música. Ay, ay, ay. ¿Cómo meternos en este campo y salir sin quemarse? Estaba predicando en una iglesia bautista cerca de Los Ángeles, California. Una iglesia bautista reformada. Una iglesia eléctrica. Era más reformada que bautista. El pastor me dice, hermano, quisiéramos que nos acompañe en la plataforma, pero ya soy zorro viejo. Me di cuenta los decíbeles que andaban rondando en 105, 110 decíbeles, buenos para reventar las cuerdas auditivas. Y le dije, mi hermano, discúlpeme, yo predico en muchas iglesias, tengo un trajín bastante intenso, y si usted me excusa, prefiero estar sentadito allí atrás. Bueno, el hombre se avino, me exoneró de estar en la plataforma, menos mal. Usted no se imagina el ruido infernal que hubo en esa iglesia. Se oía a 5 cuadras y la gente no estaba muy contenta en el vecindario, Yo me pregunto, cuando la música es agresiva, ¿es espiritual? Piénselo. Si la música tiene decíbeles que afectan el sistema auditivo, ¿es del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo es agresivo? Al hombre de afuera, estas cosas se le hacen más patentes que a la gente que está dentro. El hombre viene de la calle, de la discoteca, del club, de la cancha, de las fiestas, de lo que sea, y está acostumbrado a todo ese ruido. Pero cuando dice, vamos a la iglesia, se cambió el patrón, se dio vuelta la página, y el hombre ya está predispuesto para una cosa seria. No necesariamente solemne, fría, momificada, de ninguna manera. Pero sí seria y con un apelativo a la conciencia.
La música es todo un tema. Es muy difícil analizar esto de la música. Pero digamos con Martín Lutero, allí por el 1500, cuando él clava la famosa tesis en 1517 en Alemania. Lo que revolucionó a Europa fue música con contenido. No música con sonido meramente, que estimula las glándulas y lleva a mover el cuerpo. Los jesuitas, que surgen paralelamente con la Reforma, con Ignacio Loyola, declararon: nos preocupa más la himnología de Martín Lutero que su prédica. ¿Por qué? Porque los jesuitas se dieron cuenta que la himnología de Martín Lutero tenía doctrina, fuerte doctrina. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Y luego los himnólogos alemanes: cabeza ensangrentada, herida por mi bien. Y empezó a cundir en la población alemana una fuerte conciencia doctrinal por lo que se cantaba, porque mucha gente era analfabeta. Pero a través del canto comenzó a tener doctrina. Y la doctrina se empezó a encarnar en esa gente por lo que cantaban. Y después de la Reforma Protestante comienza a producirse lo que es quizá la edad de oro de la himnología cristiana evangélica. Y los grandes himnos que vienen después de 1700, 1800, inicio del 1900, marcaron la historia del protestantismo. Les confieso con dolor en el corazón que eso se ha ido perdiendo en nuestro tiempo. Trágicamente se ha ido perdiendo. Yo he conocido gente que fue convertida por un himno. Oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, mas ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado diaria afrenta para ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. Yo que conozco gente que se convirtió con ese himno. ¿Usted conoce gente que se ha convertido con lo que se canta hoy día? Piénselo, no quiero ser agresivo, quiero ser confrontativo. Hemos tenido sesiones muy duras en Lima al encuentro con Dios, con príncipes de las tinieblas, con gente endemoniada. Y yo he descubierto cómo los demonios resienten que se alabe el nombre del Señor y que se proclame la sangre de Cristo. Usted empieza a cantar el viejo corito, hay poder por la sangre de Jesús. Ya hoy no se cantan. Toda himnología hoy día está centrada en que yo le amo, él me ama, vengo a alabarle, levantamos la mano, gloria a Dios, y hay una fuerte dosis sensorial. Al varón no le va, al varón de afuera no le va eso. No le pidamos peras al olmo. El inconverso no puede alabar, tiene que convertirse. Recibe el Espíritu Santo, ser transformado. No le pidamos alabar a quien no tiene una boca purificada. ¿Qué tal? ¿Cómo llegamos al varón? Tenemos que rever nuestra liturgia, tenemos que entender que hay que volver a ajustar nuestro asunto de la música, los decíbeles. Vuelvo a los decíbeles. Hoy día es difícil entrar en una iglesia